Chicos, buenas noches. Por favor, confirmen si me escuchan. Hola, buenas noches, sí se le escucha. Ok, Entonces, perfecto. Chicos, ¿qué pasó ayer? Perdón, ¿qué pasó el día martes? Casi me muero de un infarto. Me mandaron una captura de pantalla de que tenían en sus notas NSP y a mí sí me salía que tenían ustedes notas cargadas. buenas noches, profesora, les habla Lizeth. Hola, Lizeth, ¿cómo estás? Bien, bien, justo también le iba a comentar lo mismo que estaba mencionando de la NCT. ¿A Pero, todos o les sea, salió NSP? cuando entro a ver las notas del curso sí me aparece mi nota, pero en la notificación que llegó por correo aparece NCP. Dios mío, sí que les debe haber pegado un susto, porque inclusive, si no me equivoco, Cristian mandó me llegó una notificación de rectificación de notas y yo decía, pero si ya acá aparece 15. Bueno, igual hice el trámite, así que imagino, Cristian, que ya aparece como debe ser la nota en tu plataforma. Sí, profesora, muchísimas gracias. Ok, perfecto, perfecto. Me alegra de que ya puedan visualizar sus notas. Créanme de que el día martes cuando, no, eso ha sido el día martes, el miércoles ha sido que me di cuenta de ese mensaje y volví a entrar a la plataforma y digo, pero qué raro, si yo aquí sí veo las notas. Bueno, en fin, de repente ha sido una especie de ensayo para que se pongan las pilas. Listo, listo, chicos. Bien, para esta sesión de clase vamos a terminar de ver la parte teórica en la plataforma de EVA. Ustedes pueden ya visualizar el material. Es un material un poco largo porque los presupuestos son así, son varios segmentos del presupuesto, pero nosotros el día de hoy vamos a tratar a grosso modo de ver la parte teórica, espero los primeros 40 minutos, y después de ello vamos a empezar a trabajar ya con el armado de los presupuestos, porque en esta fase ya de la toma de decisiones, ¿no? El análisis financiero para poder tomar decisiones, lo que vamos a buscar es que ustedes identifiquen qué información requieren para poder hacer una proyección de una inversión. Y sobre esta proyección de inversión también ustedes van a poder determinar si el hecho de optar por la adquisición de bienes para la empresa, cuando hablamos de una inversión que va a tomar más de un periodo económico, el saber si van a poder o no sostener el pago de esa deuda, ¿no? Cuando ustedes se embarcan en un crédito que va a, digamos, comprometer varios periodos, varios meses o inclusive más de un año, en el pago, ustedes se programan para poder asumir esa deuda, ¿no? No creo de que soliciten un crédito de buenas a primeras y después hagan el intento de pagarlo sobreendeudándose. Entonces, eso es lo que vamos a buscar que ustedes realicen ya en estas fases del análisis, ya como conocen lo que es un estado financiero, ahora sí podemos trabajar lo que es la proyección. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla, un segundo. Ponen un puntito en el chat si se visualiza de manera correcta la pantalla. De paso que averiguo si todos están activos hoy en sala. ¿Sí? ¿Se visualiza, chicos, la pantalla? Perfecto, gracias Carlos por avisarnos. Entonces, ahora vamos a ver algunos tipos de presupuesto. En la clase pasada estuvimos conversando sobre las etapas del presupuesto y si no me equivoco nos quedamos en lo que era el análisis del presupuesto maestro. Hablamos inclusive dentro del presupuesto, de un segundo, ¿no? Estuvimos hablando de cuáles son los beneficios y las limitantes que tiene el trabajar con un presupuesto. También les mencioné de que el presupuesto maestro está compuesto por dos bloques de información, la información operativa que es transferida por las distintas áreas del negocio y el presupuesto financiero que ya tiene que ver más con una, digamos, fase contable, ¿no? Entonces habíamos dicho de que el primer presupuesto que maneja una empresa es el presupuesto de las ventas, porque dependiendo del volumen que el área comercial espera vender, determinando cuáles son los ingresos que la empresa estima poder recaudar en un periodo determinado, va a permitir a las otras áreas poder establecer cuáles son los volúmenes de materiales, de recurso humano e inclusive de otros gastos o costos que están vinculados con la operatividad del negocio, se van a tener que comprometer, ¿no? Que se van a tener que incurrir. Entonces, el primer presupuesto dentro de un presupuesto operativo habíamos dicho que era el presupuesto de ventas. Y aquí habíamos mostrado algunos componentes de los presupuestos, ¿no? El presupuesto de ventas, el de producción, el de materiales, el de mano de obra. Cuando hablamos de gastos indirectos de fabricación, estamos hablando del pago de ese personal que no participa de forma directa en el proceso productivo, pero que sí es necesario en producción, como por ejemplo los supervisores, podríamos hablar del personal de mantenimiento, ¿no? Este personal que se encarga del cuidado de la maquinaria y de que esté en óptimas condiciones para que pueda trabajar. Igual en el caso de algunos materiales que yo no puedo determinar exactamente la proporción que se va a utilizar en el proceso productivo, pero que estos van a estar involucrados dentro del proceso. Entonces allí podríamos hablar de los costos indirectos de fabricación, que son materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos, ¿no? Alquileres, seguros, depreciaciones. Luego tenemos lo que eran los gastos operativos, y aquí intervienen, recuerden, dos áreas importantes de la empresa, que es el área administrativa y el área comercial. Luego vamos a determinar el costo de la venta, para que tengan una noción. Déjenme ver si es que el sistema me va a permitir usar la pluma, para que tengan una noción sobre en qué consiste el presupuesto. Denme un instante para poner aquí. Listo. ¿No? Para tener una noción de en qué consiste el costo de las ventas. Recordemos que nosotros vamos a tener un inventario. ¿Cómo estás, Ainara? Buenas noches. Nosotros vamos a tener un inventario inicial. Imaginemos que este inventario inicial es de nuestros productos terminados, ¿ya? Y a ese inventario inicial de productos terminados le vamos a adicionar la producción, ¿no? La producción del periodo, ¿de acuerdo? La producción del periodo. A esa producción del mes, nosotros con estos dos elementos podemos decir que la empresa, en un segundo, se me pierde mi cursor aquí, que la empresa ya sabe cuánto es la cantidad de productos que tienen disponibles para vender, ¿no? Entonces, estos son el total, vamos a poner acá una T de total de productos terminados, ¿ok? El total de los productos terminados. Pero estos total de productos terminados son los que están disponibles para vender, ¿no? Eso es toda la mercadería que la empresa dispone para vender, disponible para la venta, ¿listo? Cuando nosotros hablamos de este total, no siempre, quiero que presten atención, no siempre, el total de lo que tengo disponible para la venta lo consigo vender. Entonces, a este disponible para la venta, nosotros le vamos a restar el inventario final
el inventario final de productos terminados. Entonces, la diferencia entre lo que tenía para vender y lo que no vendí, la diferencia es lo que vendí. Y a esa cantidad de productos vendidos, nosotros lo conocemos como el costo de la venta, costo de producción o costo del servicio. ¿Se entiende esta parte, chicos? Lo hacemos en Excel, es mejor para que puedan comprender la idea del costo de ventas, del presupuesto de costo de ventas. Ya lo vamos a Sí, aplicar. profesora. Sí, por favor. Perfecto, vamos a aplicarlo en valor monetario para que se pueda comprender más. Mi mouse se ha fugado, aquí está. Un segundo. Bien, voy a ampliarlo aquí. Vamos a ampliar para que puedan todos visualizar esto. Cuando nosotros hablamos del presupuesto, lo voy a hacer un poco más grande ya que estamos aprovechando el proceso, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del presupuesto de ventas, este se trata de lo siguiente. Creo que acá tengo un casito inclusive. Denme un segundo, voy a dejar de compartir y se lo voy a poner en un casito. Bueno, les voy a compartir lo que ha sido una evaluación el día de ayer, ¿ya? No se asusten, es otro caso muy distinto, pero se lo voy a compartir para que vean cómo se van armando los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, este es un presupuesto, que creo que ustedes ya lo pueden visualizar, este es un presupuesto de gastos operativos. Aquí nos detallan absolutamente todos los pagos que se han realizado por el área de venta administrativa y por el área comercial, ¿no? Y tenemos los dos presupuestos a armar por cada trimestre. Y este es el presupuesto del costo de ventas que yo les mencionaba, ¿no? Cuando hablamos de un proceso de producción, sabemos que existen tres elementos del costo. Los materiales, la mano de obra, que es lo que ustedes observan aquí, materiales, vamos a ampliar un poquito más. Listo. Materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. La suma de estos tres elementos, me da el costo del producto, pero del producto del periodo. Ojo, aquí no estamos considerando lo que se produjo en periodos anteriores, solamente determinamos la producción de ese lapso de tiempo. Entonces decimos, ok, la suma de estos tres elementos me van a dar mi producción del periodo. Listo. Una vez determinada la producción del periodo, yo voy a saber cuánto era, digamos, lo que yo estaba arrastrando del periodo anterior en mi almacén. Y me dicen que el inventario inicial de productos terminados, ¿no? El inventario inicial de productos terminados para el primer periodo fue de 25.000, quiero que presten atención aquí, ¿no? 25.200. Entonces, si yo ya sé cuál es la producción del periodo y a esto le sumo lo que tenía en el almacén, ¿no? Imagínense ustedes que tienen un negocio, es el primero de junio, pongamos el caso, del 2026, ustedes abren el negocio y saben cuánto de mercadería les queda. Eso sería un inventario inicial. Y al 31 de julio del 2026, ustedes cierran su negocio y ese es el inventario final del periodo, ¿no? Del periodo junio 2026. Aquí lo estamos trabajando en este casito por trimestres. Entonces nos dicen que la empresa, en el almacén, el primer día del primer trimestre del año, es decir, 1 de enero del 2026, vamos a imaginarlo, en el almacén habían quedado 25.200 soles en material, en mercadería o en producción terminada. Si a ese inventario inicial yo le sumo la producción del mes, yo puedo saber cuánto de estos productos terminados tengo disponibles para vender. Entonces, sumo estos dos valores y ya sé cuál es mi disponible para la venta. Pero tengo otro dato, y es el inventario final. Y quiero que observen aquí, porque yo cierro el primer trimestre, en este caso, como estamos hablando de una proyección, es del 2027, y ese monto con el que cierro el primer trimestre, aperturo el segundo trimestre. Y el periodo con el que cierro el segundo trimestre, aperturo el tercer trimestre. Y con el importe que cierro el tercer trimestre, aperturo el cuarto trimestre. ¿Sí? ¿Se entiende? Profesora, una consulta. Entonces, en la parte de abajo, ¿puede bajarlo? Sí, denme un segundo. Entonces, para poder sacar el productos terminados solamente sería 25.000, ¿verdad? O sea, el primer monto, ¿correcto? Lo que pasa del es que segundo aquí, trimestre, sí, dígame. del segundo trimestre, yo ya tomo la información que me proporciona el inventario final, que son datos, ojo, Ah, ya. ¿ya? De ahí arrastro nada más. Exacto, y ahora vamos a visualizar, ¿no? Aquí nos daban como dato que en el segundo trimestre, perdón, en el primer trimestre yo estoy cerrando con productos terminados por 26.600 soles. Entonces, si esto era lo que tenía, quiero que presten atención aquí, por favor. Si estos eran los productos que tenía disponibles para vender y me dicen que en el almacén han quedado 26.600 soles en productos, ¿cuánto habré vendido? ¿Qué tengo que hacer? A ver, chicos. A ver, chicos, cuéntenme. ¿No? ¿No se entendió la consulta, chicos? Por favor, coméntenme. Creo que les he hecho un trabalenguas. No, profesora, ¿puede volver a repetirlo? Claro que sí, lo repito. Hasta ahora yo tengo la siguiente información. Me dicen que yo tengo 301.460 soles en productos terminados disponibles para vender. Y me indican
que de esos 301.460 soles, quedaron en el almacén 26.600. ¿Cómo puedo saber cuánto se vendió? ¿Qué operación tengo que hacer para saber cuánto se vendió? ¿Restar, profesora? Hay que restar, Miss. Correcto, chicos. Para poder determinar el costo de la venta de los productos vendidos, lo único que tengo que hacer es, al disponible para la venta que tenía en la empresa, le resto lo que tiene que quedar en el almacén. ¿Ok? Denme un segundo, por favor. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces, esto es como un ping-pong. Voy a traer toda la información de los inventarios finales, que es lo que me interesa tener como dato, que es el dato que tengo. Y recordemos que para saber el inventario inicial, yo traslado la información de mi inventario final del periodo anterior, y este inventario final es el que se va a convertir en el inventario inicial del periodo anterior. Es como si yo hoy día en la noche voy a cerrar la tienda y cuando mañana la aperturo tengo que tener la misma cantidad con la que cerré el día anterior. ¿Sí? Es el traslado que estamos haciendo. Con esto te quedaste, entonces con esto inicias el siguiente periodo. A ver, chicos, entonces, ya que saben las operaciones, coméntenme cuáles son los siguientes resultados para el segundo, tercer y cuarto trimestre. ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Cuánto le sale? Quiero ver si se entendió el ejercicio. Escríbanlo, por favor, en el chat. Segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Lo van escribiendo en el chat. Ok, a ver, vamos a ver. Yuli. Voy revelando uno a uno los resultados. ¿Pueden colocarme, por favor, chicos, en qué trimestre me están dando el resultado? Profesora, ¿cree que pueda compartir el Excel, por favor? A ver, lo que pasa es que esto es un examen, chicos, por favor, no lo pasen. Denme un segundo. Ah, ok. Lo que pasa es que no puedo jalar de acá, por eso me he Ya. confundido. No te preocupes, denme un segundo. Y algunos ya han enviado su información. A ver, chicos, es el caso 2, ¿ya? ¿Ya lo pueden visualizar? Ok, vamos a ver, Viviana, el tercer trimestre. ¿Correcto? ¿Correcto, Andy? Segundo, chicos, que no sé qué le ha pasado aquí al sistema. Me está diciendo si quiero traducir al catalán. Algo le ha pasado a mi Teams. Listo, y vamos con el cuarto importe. Con el cuarto importe. O sea, tengo de un alumno me está... El cuarto Parece. importe, 287.274. Correcto, Aquiles. Aquiles, creo que es... Ya he tuyo. enviado los tres restantes, no sé si lo has Sí, sí, es el visualizado. tuyo el que me aparece si quiero traducirlo a catalán. No sé por qué me está saliendo eso. Me dice traducir, no traducir nunca del catalán. No sé por qué me está saliendo eso, pero solamente en tu nombre, porque el del resto sí me está saliendo. De repente te has ido de viaje, Aquiles, si no nos has invitado. Ay, Miss. Estás por Europa. Listo. De repente quieres celebrar la Copa Mundial en España, no sé. A ver, vamos a ver, chicos. Entonces, de esta manera es que nosotros determinamos el costo de la venta. Mientras el costo de producción va a tomar en consideración los elementos del proceso productivo, cuando nosotros hablamos del costo de ventas, recuerdan ustedes que vimos los estados financieros y ustedes observaban ingresos por ventas o ingresos totales, y a ese valor le restábamos el costo de la venta para poder determinar cuánto era la utilidad bruta en un estado de resultado por función. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese estado financiero? Este vendría a ser el valor del costo de ventas, ¿no? Del valor que ustedes han necesitado para la elaboración de los productos vendidos. Profesora, y entonces, si este es el costo de ventas, cuenta 69, cuenta contable 69, ¿qué es el inventario final de productos terminados? Vendría a ser nuestro elemento 2, existencias. Existencias, ¿no? Y este es el costo de venta. Recuerden que las existencias nosotros lo vemos en el estado de situación financiera. En cambio, el costo de ventas lo vemos en el estado de resultados.
¿ya? Para que tengan una noción de por qué ustedes aprendieron estados financieros y ahora estamos viendo un tema que pareciera distinto, pero está muy arraigado uno con el otro. Listo, seguimos con la información. Ya sabemos entonces cómo se determina un costo de ventas. ¿Se entendió esta parte del cálculo, chicos? Sí, profe. Excelente. Seguimos entonces. Ya le hemos Cuando entendido, hablamos, miss. ¿cómo? Perdóname, Aquiles. Ya le hemos entendido, miss. Con la práctica le hemos Excelente. entendido. Recuerden esto, chicos, no es broma, la práctica hace el maestro. Así que ustedes, cuanto más revisen, cuanto más hagan cálculos, esto le va a ser mucho más sencillo. Los componentes en el caso del presupuesto operativo, como les había manifestado, tenemos lo que es el presupuesto de producción, que se va a basar, una vez que ya tengo el presupuesto de ventas, ¿no? De poder determinar cuánto es lo que espero vender, vamos a pasar al presupuesto de las cantidades que nosotros como empresa estimamos que podemos fabricar. Y aquí tomando en consideración dos cosas. La primera, las ventas tienen que ser sensatas. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes, si alguno de ustedes alguna vez le ha llegado este video, ¿no? Esos videos cortos de TikTok que dicen, ¿no? Por poner un ejemplo, la anfitriona del restaurante dice, hoy vendemos 1000 platos. La mesera dice, hoy vendemos 10.000 platos. Y el cocinero dice, no, pues hoy vamos a vender 100 platos, ¿no? ¿Quién es el más cercano a la realidad? El que produce, ¿no? Entonces, el área comercial puede decir, por poner un ejemplo, que se va a vender 1.000.000 de artículos en el mes. Pero si la capacidad de producción no da para 1.000.000 de productos en el mes, se asume de que se tiene que hacer un mejor análisis de la situación, ¿ya? Entonces, aquí es donde radica la importancia de poder determinar que las cantidades tienen que ser aterrizables, poner los pies en el piso y determinar que las cantidades son posibles o no. ¿Ya? No trabajen con, como se dice, en el presupuesto no se trabaja con la emoción, sino con la razón. Denme un segundo, chicos. Ahora sí, chicos, hoy me voy a quedar sin voz, no sé qué ha pasado. Una vez que nosotros hemos podido determinar la cantidad de unidades a producir, vamos a determinar la cantidad de materiales que el área productiva va a requerir. Recuerden que las empresas trabajan con requerimientos de compra. Entonces, aquí el área de producción tiene que anticipar sus necesidades para que logística pueda adquirir estos bienes y, ojo, también las cantidades tienen que ser pensadas en la capacidad que tiene el almacén, ¿no? Si nosotros producimos cierta cantidad de volúmenes de materiales, podríamos tener un stock de 2, 3, 5 días, dependiendo de la rapidez con la que mis proveedores me atienden, ¿no? Y así no, digamos, no cometer errores en el almacenamiento de materiales. Muchas veces cuando los almacenes están abarrotados de materiales, estos se suelen dañar, ¿no? Por una mala maniobra en el movimiento de la carga, etcétera. También, dentro de los presupuestos operativos, vamos a tener el presupuesto de mano de obra, que nos permite identificar entre lo que es la mano de obra directa, es decir, el área que está vinculada en el proceso productivo, y la mano de obra indirecta, que es aquella que no va a intervenir de manera directa en la producción, pero sí se necesita, ¿no? Un supervisor, un controlador de calidad, una persona que se encarga del mantenimiento de las áreas de planta, una persona que se encarga, un técnico que se encargue de cuidar la operatividad de la maquinaria. Todos ellos son mano de obra indirecta y son necesarios. Cuando nosotros hablamos del presupuesto de costo indirecto de fabricación, aquí se van a vincular, por ejemplo, los alquileres, los seguros, la depreciación, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, todos aquellos recursos que no se puedan identificar como lo que nosotros conocemos como los componentes primos en una producción. Cuando ustedes escuchen ese término, ¿no? ¿Cuáles son los elementos primos en producción? Los primos son materiales directos y mano de obra directa, ¿ya? Esos son los elementos primos. Luego tenemos lo que es el costo de la venta. Y en el costo de la venta existen, ojo, existen empresas o autores que consideran los gastos que están, digamos, vinculados con el proceso operativo como parte del costo de ventas. Pero esto está equivocado, porque cuando nosotros trabajamos el costo de ventas en los estados financieros, nosotros solamente consideramos aquellos bienes que están relacionados con el proceso productivo y no con el proceso operativo. Es decir, que en el costo de ventas vamos a considerar única y exclusivamente los tres componentes del costo, ¿no? Mano de obra, materiales y costos indirectos de fabricación. Después de tener el costo de la venta, recién determinamos lo que vendría a ser nuestros gastos operativos. Y allí sí vamos a involucrar al área administrativa y de ventas. Una vez realizado todo el proceso de los presupuestos operativos, recién vamos a poder trabajar con los presupuestos financieros, chicos. Y en los presupuestos financieros, ya que todo es una estimación, cabe recalcar que los estados financieros que se obtengan de esta estimación no son tributables, no son, digamos, no son algo que yo voy a declarar ante la SUNAT, ante la Superintendencia de Mercado de Valores, no. Esto simplemente es una hoja de ruta que me permite conocer si la empresa se está encaminando de manera adecuada a las estimaciones que han realizado. Y en el presupuesto financiero nosotros vamos a armar lo que son los estados financieros corto, mediano y largo plazo. Por lo general, los estados financieros se trabajan a más de un año para que de esta manera se puedan determinar si es que la empresa va a poder mantenerse en continuidad o en marcha. ¿Por qué se trabajan los presupuestos financieros? Porque en primer lugar a las empresas les permite tomar decisiones para lo que vendría a ser la adquisición de nuevos bienes como equipamiento, maquinaria, inmuebles, para poder saber si la empresa puede o no sostener ciertos contratos, para poder determinar si la empresa va a requerir algún tipo de financiamiento.
el hecho de poder analizar un flujo de efectivo y poder anticiparse a la necesidad de dinero, le da como les había dicho en anteriores clases, le da este tiempo de poder negociar y buscar una propuesta atractiva para el negocio, ¿no? El hecho de poder yo evitar también que se realicen ciertos tipos de inversiones que les genere pérdidas al negocio. Anticiparnos como empresa a resultados nada favorables, ¿no? Y el poder analizar cuáles son los momentos en los que la empresa se contrae, cuáles son los momentos en los que la empresa no realiza el volumen de ventas esperado, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que está relacionado con el proceso con el proceso de producción, con el proceso, perdón, de la elaboración del presupuesto financiero. En el presupuesto financiero se trabajan tres tipos de presupuesto. El presupuesto de efectivo, que también es conocido como el presupuesto de flujo de efectivo, el presupuesto del estado de situación financiera y el presupuesto del estado de resultados. ¿En qué consiste el presupuesto de efectivo? A ver, un voluntario para leer y que el profesor no se quede sin voz. Me tengo que preparar para el sábado, que tengo maratón. Yo, Listo, profe, que estoy Elizabeth. en la calle. Ah, perdón. Ay, perdóname, Elizabeth levantó la mano. Sí, profesor, yo puedo leer. Gracias. El presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo, también conocido como flujo de caja proyectado, es un presupuesto que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo, dinero en efectivo, de una empresa, para un periodo de tiempo determinado. Exacto, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Cuando nosotros trabajamos un presupuesto de efectivo, lo que busca el presupuesto de efectivo es poder conocer cuáles son los ingresos que yo espero a futuro. Y sobre esos ingresos que yo espero a futuro, saber si estos van a coberturar todas mis obligaciones contraídas. ¿Qué pasaría si como empresa me doy cuenta de que, pongamos el caso, tengo préstamos o clientes a los cuales le cobro a 60 días? Y ese problema de cobrarle a algunos clientes a 60 días me acarrea el pago de intereses moratorios con mis proveedores. Ya no está siendo tan rentable el dar una línea de crédito tan amplia. Entonces, lo que puedo hacer es mejorar mis políticas de cobranza y negociar, ¿no? Mira, la política de la empresa es de que las ventas las cobramos a un máximo de plazo de 30 días. Pasado ese lapso de tiempo, ¿no? Se te aplicará intereses compensatorios, ¿no? Si el plazo de vencimiento vence, adicional a los intereses compensatorios, te aplicarán intereses moratorios. Son mecanismos que a la empresa le va a permitir anticiparse a situaciones en las cuales no tenga efectivo, ¿no? No tenga efectivo y tenga que recurrir a terceros para poder conseguir esta fuente de ingresos. A ver, Lizeth, ¿me apoyas con esta diapositiva? ¿Te lo leo, ¿Ya, profe? Miss? Ah, Sí, a ver, Lizeth, y después tú me vas a apoyar en la siguiente, Aquiles. Ya, Miss. ya, profe, considero que estoy en la calle, ¿ya? Porque Ok, se escucha mucho ruido. Ya, presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo nos permite conocer el futuro escenario de un proyecto o negocio, saber si el futuro proyecto o negocio será rentable, cuando los futuros ingresos son mayores que los futuros egresos, o saber si seremos capaces de pagar oportunamente una deuda contraída. gracias, Lizeth. Exacto, ¿no? Imagínense ustedes si mis ingresos son menores que mis egresos. Como empresa, voy a estar sobreendeudada. Como empresa, digamos, no garantizo mantener la operatividad del negocio, ¿no? Inclusive, afectar la imagen de mi empresa como una empresa seria que cumple con sus obligaciones. Entonces, es necesario conocer si es que como empresa voy o no voy a tener la capacidad de cubrir mis obligaciones. Ahora sí, Aquiles, apóyame por favor con esta diapositiva. Ya, Miss. El presupuesto de efectivo, ¿no? Sí. La importancia del presupuesto de efectivo es que nos permite prever la futura disponibilidad del efectivo, o sea, saber si vamos a tener un déficit o un excedente de efectivo, y en base a ello poder tomar decisiones. Por ejemplo, si prevemos que vamos a tener un déficit o va a ser necesario contar con un mayor efectivo, podemos, por ejemplo, solicitar oportunamente un financiamiento, solicitar el refinanciamiento de una deuda, solicitar un crédito comercial, o sea, pagar las compras a crédito en vez de al no contado, o en todo caso, solicitar un mayor crédito, cobrar al contado y al no a crédito, o en todo caso, otorgar un menor crédito. Exacto, gracias Aquiles, ¿no? Entonces aquí tenemos ciertos puntos a tratar, ¿no? Nos están indicando de que el hecho de trabajar con un flujo de caja nos permite conocer si la empresa va a tener un déficit de dinero, es decir, faltante de dinero, o si vamos a tener excedentes. ¿Y cómo trabajaríamos con estos excedentes? ¿No? El hecho de poder, digamos, evitar un financiamiento que, como sabemos, cobra una tasa de interés y esa tasa de interés reduce la rentabilidad del negocio si no quiero que este costo del interés por financiamiento se traslade al consumidor final. Muchas veces, si nosotros incrementamos nuestro precio de venta, lo que podría generar es una pérdida de mercado. Presupuesto efectivo. Aquiles, lo obvio. Y entonces, quiero que tomen en consideración que muchas empresas de consumo, por ejemplo, optan por mantener el precio y lo que hacen es reducir las cantidades, ¿no? Lo vemos en el caso de productos como detergentes, como lácteos, como inclusive fideos, menestras, ¿no? Antes tú comprabas un kilo de menestras, medio kilo de menestras, ahora encuentras bolsas de 350 gramos, 400 gramos, ¿no? Igual en el caso de los lácteos, ¿no? Antes era un litro de leche, la caja del pack, o mejor dicho, la caja, el tetrapack de leche era de un litro, luego se redujo a 950, 900 mililitros. Igual ocurrió con el caso de los yogures, ¿no? El yogur era el bidón de 2 litros, ahora no existe. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, la empresa lo que busca es mantener el precio para no perder estos clientes. Pero cuando los costos se incrementan, por otro lado, tiene que compensarse ese incremento de precios. Y se incrementa en este caso por las proporciones que se venden, ¿no? Además de esto, existe lo que son las negociaciones, ¿no? Si yo tengo información por anticipado, me permite a mí negociar con mis proveedores. Mira, tengo una deuda contigo de tanto, nosotros queremos pagar el 50% y el otro 50%, por favor, transfiérelo a 30 días, ganar tiempo.
¿no? Lo mismo ocurre en el caso de las cuentas por cobrar, ¿no? Si yo sé de que tengo que honrar algunas obligaciones, puedo buscar entre mis clientes aquellos que pueden pagar el contado o que pueden pagar antes de la fecha de vencimiento. Obviamente que con ellos tendría que negociar el otorgamiento de un descuento, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando yo tengo la información a tiempo, me permite poder trabajar mejor mis recursos. A ver, otro voluntario. Ya no hay Leo, Miss, voluntario. Ya, ok, aquí les apóyame nuevamente. presupuesto de efectivo. Si prevemos que vamos a tener un excedente de efectivo, podemos, por ejemplo, invertirlo en la adquisición de nueva maquinaria o nuevos equipos, invertirlo en la adquisición de mayor mercadería, invertirlo en la expansión de negocio, usarlo en inversiones ajenas a la empresa, por ejemplo, invertirlo en acciones. Exacto, ¿no? No podemos nosotros simplemente, cuando tenemos excedentes de efectivo, ponerlo en el banco, ¿no? Porque recordemos que cuando hablamos de las cuentas corrientes o cuentas de empresa, estas no generan intereses, ¿no? Entonces, ellos simplemente, digamos, administran este recurso, nos cobran por el mantenimiento de la cuenta o por el uso de los canales de pago, pero no nos genera un interés. Entonces, podríamos aprovechar estos excedentes de efectivo para garantizar el crecimiento del negocio, renovación de maquinaria, el adquirir más máquinas, el hecho de poder comprar mercadería sin sobreestoquearnos, obviamente, ¿no? El hecho de poder buscar de repente abrir nuevos mercados e inclusive el buscar un abanico de inversiones. ¿Qué quiere decir? Ya no solamente voy invirtiendo en mi empresa, sino que busco invertir como empresa, comprar acciones de otro tipo de negocio. Y de esa manera, digamos, no poner el 100% de la responsabilidad de generar rentabilidad en nuestra empresa, sino también buscar empresas que están siendo rentables para sus accionistas. Y el estado de situación financiero, ¿no? Ya hemos hablado del estado de flujo de efectivo. El estado de situación financiera lo que nos va a mostrar básicamente es en un periodo determinado cuáles son los recursos con los que cuenta la empresa, cuántos de estos recursos mantienen deuda con terceros o nos están generando una rentabilidad y se han convertido parte del patrimonio. Recordemos de que en el estado de situación financiera nosotros vamos a ver la ecuación contable que es activo igual a pasivo y patrimonio, ¿no? Pasivo más patrimonio tiene que ser igual al activo. ¿Y por qué será importante este tipo de estado financiero? Carlos Donaire, apóyame por favor con esta diapositiva. Sí, profesora, bueno, Buenas noches. importante el estado de situación. Es importante tanto para los accionistas, para saber si los recursos están bien utilizados. Para el Estado es una manera de conocer si los impuestos están siendo determinados correctamente. Para los acreedores, para otorgar con seguridad crédito con los recursos que posee la compañía. Y para los gerentes, permite decidir sobre la capacidad de endeudamiento de la empresa. Gracias, Carlos. Recuerden que cuando hemos visto los ratios, ¿no? Uno de los ratios, que es el ratio de solvencia, analiza el estado de situación financiera, ¿no? Y los ratios de liquidez también trabajan con el estado de situación financiera netamente. Inclusive, el fondo de maniobra, o lo que nosotros llamamos capital de trabajo, se obtiene del estado de situación financiera. Entonces, cuando nosotros hablamos de este estado de situación financiera, realmente es un informe importantísimo para los accionistas, porque es la manera de yo poder saber si la empresa está trabajando eficientemente con los recursos que la empresa le está proporcionando. Además de esto, el Estado, mediante la rentabilidad que la empresa genera, puede determinar el pago de sus impuestos. En el caso de lo que es el solicitar, digamos, a un acreedor una línea de crédito, te pide los estados financieros de tu empresa, te pide el pago de los impuestos, ¿ya? Y luego tenemos lo que es la evaluación de la gerencia, ¿no? La gerencia, el hecho de poder saber cuáles son los rangos de endeudamiento, el hecho de saber cuál es la capacidad de la empresa para poder realizar sus operaciones cotidianas, lo va a hacer mediante este estado financiero. Inclusive, evaluar a las áreas económicas del negocio también está vinculado con parte de esta información. Digo parte de esta información porque la otra parte de la información la proporciona el estado de resultados. A ver, vamos a ver otra víctima. Denme un segundo, quiero ver si están presentes. Andy García, Sí, profesora. apóyame por favor con el estado de resultados. Ok, estado de resultados. Conocido también como cuenta de resultados, estado de ganancias y pérdidas. Es un estado financiero plasmado en un documento en el cual se muestran de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se genera en una empresa durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, un trimestre o un año. Listo, ¿no? Entonces aquí, al igual que en todos los estados financieros, recordemos que se trabajan en lapsos de tiempo. Y a diferencia del estado de situación financiera que nos mostraba los recursos, como son activos, las obligaciones, como son los pasivos, y el rendimiento que la empresa tiene, como es la parte patrimonial, el estado de resultados nos va a mostrar tanto los ingresos como los costos y gastos que la empresa ha generado en un periodo de tiempo y de esa manera poder conocer si la empresa ha obtenido rentabilidad, utilidad, ganancia, un beneficio, como lo quieran llamar, o la empresa ha tenido un descalabro. ¿Qué quiere decir? Pérdidas en el periodo. Seguimos. Ainara, por favor, apóyame con los objetivos del estado de resultado. Está bien, Miss. Bueno, determinar la rentabilidad de la empresa, ver cuánto se está consiguiendo por cada sol invertido en cada parte del proceso, definir el reparto de dividendos, conocer los bienes de la empresa y cómo se han conseguido, concluir dónde se están destinando más recursos y si se pueden abaratar costos. Claro, y aquí a ustedes se les debe de venir, gracias a Ainara, se debe venir a la cabeza los análisis de rentabilidad, ¿no? El hecho de poder hacer un análisis Dupont de mi estado financiero, poder saber si como empresa estoy o no generando una rentabilidad, el saber si la empresa va a poder o no repartir dividendos entre los accionistas. Entonces, el poder conocer, a ver, si yo como empresa tenía una unidad de transporte cuando recién inicié operaciones, hoy, 5 años después, ya cuento con 3 unidades de transporte. ¿Existe o no existe crecimiento en el negocio? ¿He tenido rentabilidad o no he tenido rentabilidad? A veces existen empresas que dicen, no, pero como empresa no hemos crecido.
Empezaste con una pequeña tiendita de 2 metros por 2 metros y hoy tienes un local comercial. Atendías el reparto de tu mercadería con una bicicleta, hoy tienes una flota de 10 vehículos y no has crecido. O sí hay un crecimiento. ¿Quién te muestra este crecimiento? El estado de resultados, ¿no? El estado de resultados me permite ver paulatinamente, mes a mes, año a año, ¿no? Cuánto beneficio la empresa está generando a sus inversores. Y el estado de resultados tiene este formato, ¿no? Recordemos que a las ventas, que es el ingreso que la empresa genera por sus operaciones económicas principales, le vamos a restar el costo de la producción o el costo de los productos que hemos vendido. Con esta información, nosotros vamos a obtener la utilidad bruta, ¿no? Las ventas, menos lo que me cuestan esos productos vendidos, me da la utilidad bruta. Pero recordemos que también requiero a otras áreas, no solamente al área productiva, para poder realizar mis actividades cotidianas. Entonces requiero dos áreas más, que es el área de administración o gastos administrativos y los gastos de venta. El hecho de a la utilidad restarle los gastos administrativos y los gastos de venta me van a otorgar la utilidad operativa. A esa utilidad operativa nosotros le tenemos que adicionar todos aquellos ingresos que se han podido generar por depósitos a plazos, diferencias de cambio, ¿no? Diferencias de cambio, ojo, favorables para el negocio, ¿no? Y restarle los gastos financieros, intereses cobrados por uso de dinero, diferencias de cambio desfavorables, para poder yo obtener la utilidad antes de participaciones e impuestos. Existen empresas que hacen distribución de utilidades entre los trabajadores. Si ese es el caso, antes del cálculo del impuesto a la renta, yo tengo que calcular cuál es la proporción que voy a entregar a los trabajadores de utilidades. Una vez que tengo la participación de los trabajadores de las utilidades, voy a poder hacer el cálculo del impuesto a la renta y obtener mi utilidad neta. ¿Es así como se trabaja este tema? Ahora bien, tenemos aquí lo que es el presupuesto de ventas. Vamos a trabajar el presupuesto de ventas, ojo, primero con este pequeño caso que tenemos aquí. Les voy a pedir, por favor, chicos, que eso no lo tengo en Excel. Entonces, quiero que determinen cómo se calcula el presupuesto de ventas. Vamos a entender un poco el concepto del presupuesto de ventas. En primer lugar, recordemos que las cantidades que se expresen en el presupuesto de ventas son estimaciones. Entonces, estas estimaciones no siempre van a ser cifras exactas con lo que ejecutemos en el ejercicio. Aquí, digamos que lo que se busca es tener una idea, un aproximado de lo que la empresa va a poder comercializar en un lapso de tiempo. En el caso del presupuesto de ventas, lo primero que tenemos que considerar es cuánto es la cantidad que estimamos vender. Este es el primer presupuesto que se trabaja en un presupuesto maestro. ¿Y qué características debe de cumplir? Se debe de conocer la relación que existe entre el producto o el servicio que la empresa va a comercializar con el valor que la empresa le va a asignar a este producto. Una vez que yo sé la cantidad, el volumen que voy a vender y el precio que voy a aplicarle, recién voy a poder hacer el cálculo. Entonces, aquí tenemos un caso. Nos dice, supongamos que la empresa Health Protection planea producir una gran variedad de mascarillas durante los dos últimos trimestres del periodo 2021. Todas estas mascarillas pertenecen a una sola categoría de productos, es decir, no hay una variación de calidad entre las mascarillas. Su presupuesto de ventas se va a resumir de la siguiente manera. Como se puede observar, el gerente de ventas espera que el aumento de la demanda en la segunda mitad del año le permita aumentar el precio de los productos de 10 a 11 soles. Además, el gerente de ventas espera que el porcentaje histórico de los descuentos por ventas de la compañía del 2% se mantenga durante el siguiente periodo. Es decir, por un lado, la empresa espera subir el precio unitario de sus mascarillas, pero por otro lado, los descuentos que ellos otorgan a sus clientes quieren mantenerlo en un 2%. Tenemos entonces el siguiente caso. Nos dice que para el primer trimestre la empresa esperaba vender 5.500, un segundo para poner acá puntero. No, la empresa esperaba vender 5.500 productos. Para el segundo trimestre 6.000, para el tercer trimestre 7.000 y para el cuarto trimestre 8.000. Que el precio por unidad iba a ser de 10 soles los dos primeros trimestres y el tercero y cuarto trimestre 11 soles. Si nosotros multiplicamos la cantidad de unidades por el precio unitario, tenemos que para el primer trimestre la empresa va a tener un valor de 55.000 soles en ventas brutas. Ojo, ¿por qué digo ventas brutas? Porque recuerden que aplica un 2% de descuento sobre las ventas. En el caso del segundo trimestre va a tener una venta bruta de 60.000 soles, en el tercer trimestre de 77.000 soles y en el cuarto trimestre de 88.000 soles. Si a estos trimestres le aplico el 2% de descuento, tenemos que en el primer trimestre el descuento es de 1.100 soles, en el segundo trimestre es de 1.200, en el tercer trimestre es de 1.540 y en el cuarto trimestre es de 1.760 soles. Al total de la venta bruta, yo le voy a restar el descuento que estoy concediendo a mis clientes y tengo que las ventas totales del primer trimestre fueron por un valor de 53.900, para el segundo trimestre de 58.800, para el tercer trimestre de 75.460 y para el cuarto trimestre de 86.240 soles. ¿Se entendió cómo se armó este presupuesto de ventas? ¿Sí? Unidades, cantidad de unidades, precio unitario, ventas brutas, descuentos concedidos, ventas netas. Recuerden de que este cuadrito ustedes lo tienen en la plataforma de Eva. ¿Ya? Listo. Perfecto. Gracias, Julie, por decirme que están conformes. Seguimos con el presupuesto de compras. Chicos, la clase del día sábado, me gustaría saber, ¿voy a tener quórum? ¿Voy a tener a todos los alumnos asistiendo a la clase? ¿Cómo, profe? Quiero saber si van a estar todos el día sábado para hacer una maratón de ejercicios. No, mis todos no. Aproximadamente. Quizás más del 50%, pero... Me gustaría que me garanticen que mínimo hayan 2 integrantes de cada equipo. ¿Qué hora va a ser la recuperación anoche? A ver, déjenme recordar. Con ustedes, si no me equivoco, tengo de 3 de la tarde a casi 7 de la noche. ¿A las 7, mis? ¿O a las No, 3? 3 a 7. Sí, es una maratón. Bueno, eso es lo que me mandaron que había ganado.
En un Bueno, segundo para ver acá la profesora, programación. según el formulario que llenamos, Ajá. eran más de la mitad de los alumnos dijeron ese horario, de 3:30 a 6:30, que era Ya. la maratón. Sí, va a ser nuestra maratón, porque miren, Ajá. así me parece a mí hoy día lo que es el día sábado. Comenzamos, vamos a ver el horario completo, chicos. Ajá, comenzamos a las 3 de la tarde con ustedes, después hacemos una pausa de 7 minutos, seguimos a las 5 de la tarde, hasta las 6:30, me equivoqué, no eran 7, hasta las 6:30, y de ahí tengo mi maratón con el otro grupo, de 7 a 9. Ese día sí me voy a quedar sin voz, chicos. Les voy a pedir de que traten de estar la mayoría de integrantes del equipo, porque lo que vamos a trabajar, vamos a pausar aquí para empezar con lo que es nuestro casito que ustedes van a tener que realizar. Voy a abrir un trabajo. A ver, por favor, si alguien me apoya, mejor. Puede, quien voluntariamente apertura su examen, los archivos de su examen. ¿Quién tiene a la mano su examen que pueda aperturarlo? Si alza la mano para poderle dar la opción de que puedan compartir pantalla. Esos chicos no hay voluntarios, pero sí ya han presentado el trabajo en clase. ¿No? Nadie tiene el examen, ya lo desecharon ese examen, no puede ser posible, chicos. Bueno, parece que nadie quiere ver ese examen. ¿Qué ha pasado? Se han divorciado del examen. Denme un instante para poder aperturar un examen X. Ojo, ¿ah? Vamos a hacerlo a la suerte, ¿ya? El examen que aparezca. Profesora, consulta, ¿desea que le Sí. compartamos el Excel? Quería de que alguien aperture el archivito y comparta pantalla, más que compartir el archivo, que comparta pantalla. Ah, Noemí, gracias. Estoy acá viendo el sistemita y hoy día el sistemita está un poquito... Noemí, un ratito más mantén tu mano alzada, por favor. Gracias. Listo, Noemí, puedes compartir ya pantalla. Por favor, te voy a pedir que apertures tu estado de resultado, ¿ya? Ya, permítame unos minutos para buscarlo, por favor. Ok, listo, no hay problema. Quiero quedar en un acuerdo con todos ustedes, ¿ya? Ustedes tienen estados financieros y estos estados financieros van a tener que realizarse algunos ajustes para poder trabajar con lo que es un presupuesto. Entonces, para poder hacer el presupuesto de ventas, digamos, ahora sí, me gustaría que compartas el presupuesto de estado de resultados. Mejor dicho, el estado de resultados, perdón. No el presupuesto, sino el estado de resultados. ¿Listo? Listo, le voy a pasar a una pantalla más grande para poderlo ver yo también. Ok, aquí tienen ustedes, quiero que observen, todos están observando, aquí ustedes tienen periodo 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Tienen 5 periodos, ¿ya? 5 periodos. En algunos casos me imagino que ustedes tienen solamente 2 periodos como máximo, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? La mayoría de trabajos tenían 2 periodos como máximo. ¿Algún grupo tuvo solamente un periodo? ¿Sí? ¿No? Hoy día están muy callados, chicos. ¿Algún Profesora, mi grupo? grupo tuvo 2. 2. Perfecto. ¿Alguien más que haya tenido 2 o menos de 2, un solo periodo, un solo ejercicio en el reporte que bajó? No. Listo. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Vamos a realizar la proyección de los ingresos de la empresa, ojo con esto, la proyección de los ingresos de la empresa para periodos 2027, 2028, 2029 y 2030. 4 años. Repito los años. 2027, 2028 y 2029. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros tengamos un flujo de efectivo de 4 años. Profesora, ¿y cómo vamos a hacer esa proyección? Ustedes tienen un crecimiento de la empresa, ¿no? En sus ingresos. ¿Se acuerdan que hicieron un análisis horizontal? Y en el análisis horizontal, ¿no? En el análisis horizontal, que es el que nos está mostrando aquí su compañera, tenemos cuánto creció de un periodo a otro, ¿no? Eh, en el análisis horizontal, por ejemplo, podemos observar que esta empresa tuvo un crecimiento del 10%. Entonces, si yo les estoy pidiendo una proyección, puedes regresar otra vez a tu estado de resultado por función. Aquí, por ejemplo, en el caso del equipo de Noemí, ellos tienen la opción de poder trabajar un rango mayor de variables, porque ellas saben cuál ha sido la variación del 2021 al 2022, del 2022 al 2023, del 2023 al 2024 y del 2024 al 2025. Entonces, ellos, por ejemplo, tendrían un comportamiento de la empresa. ¿Cómo es que la empresa se ha movido en esos 5 periodos? Entonces, pueden sacar una media de porcentaje, el poder determinar, o un promedio si gustan, ¿no? Un promedio del porcentaje. ¿Cuántas son las variaciones? Y sacan el promedio. Y con ese promedio van a tomar como referencia periodos 2027, 2028, 2029 y 2030. 4 años. Eso lo vamos a trabajar todos los grupos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Pásamelo, por favor, en archivito, Noemi, para no demorar con el casito.
Me lo pasas por chat para poder abrirlo aquí, poderles explicar cómo es que lo vamos a ir trabajando. Como ustedes, para efecto del caso, no tienen cuáles son los materiales que se usan porque ustedes no tienen un reporte de centros de costos, no saben exactamente cuántos son los productos que realizan. Imagínense ustedes si tuvieran que hacer el análisis de costos de Alicor, ¿no? Alicor inclusive trabaja con SAT, porque mueve diversidad de productos, ¿no? Entonces, por eso es de que no les voy a decir, chicos, háganme un presupuesto de costo de materiales, háganme un presupuesto del costo de mano de obra, no, no les podría pedir eso. Lo que vamos a trabajar entonces son proyecciones de estados financieros. No me llega, Noemí, el archivito por acá por el chat. Sí, se lo estoy mandando, solo que creo que mi internet es un poco lento. Ah, ya no, de repente el archivo es muy pesado y está demorando también en cargar. Sí, lo que sucede es que nosotros, bueno, para el examen parcial nosotros presentamos de 2 años, como se indicó, pues, ¿no? Claro. 2024 y 2025, pero el otro archivo que teníamos como base era de 5 años, pues, ¿no? Y con ese rango de 5 años ustedes van a poder trabajar bastante información. En realidad, así que chicos, si hay grupos que pueden acceder, sí, Tenemos 2 años nomás, ¿cómo haríamos? no hay ningún problema si tienen 2 años, porque igual van a trabajar con un porcentaje. Pero ¿qué pasa? Es un tema estadístico, ¿no? Si yo tengo un muestreo de 2, estoy viendo el comportamiento solamente de 2 añitos, ¿no? Un comparativo entre 2 añitos. Pero si yo tengo una muestra de 5, puedo ver de que la situación, cómo ha sido la situación en un lapso de tiempo más largo. Eso no quiere decir, quiero que esto quede claro, no quiere decir, van a calificar mejor al que tiene 5 años del que el que tuvo 2. No, lo que quiero explicarles es de que la información que ellos tengan en su estimado lo va a acercar un poquito más a la realidad de aquellos que tengan una muestra solo de un comparativo. ¿Sí? ¿Se entiende, Yuli? No me deja compartirle Sí, profesor. el Sí, Excel. me dice error en la carga, se superó la cuota de almacenamiento, me dice. Ya, no hay problema, denme un segundo. Ya, Sí, eso por favor, no se preocupe. Vamos a ver aquí un archivo. Voy a tomar ese mismo archivito, ¿ya? De ese grupo solamente para... Vamos a ver si es este. Vamos con el estado de resultados, que es el que les estaba pidiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 2 años, operaciones de 2 años. ¿Cómo puedo determinar la diferencia entre un periodo y otro? A ver, vamos a hacer una pequeña práctica para ver si lo recuerdan o no. ¿Cómo hallaba el valor absoluto? Chicos, los perdí, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama el valor absoluto? Que ya hayamos evaluado eso no quiere decir de que se lo tenían que olvidar, chicos, ¿ah? Profesor, el último año con el anterior, restarlo. El último año El actual, o sea, el más reciente menos el pasado. menos el periodo más antiguo, ¿no? Entonces, el periodo actual menos el periodo antiguo se resta y obtengo lo que es la diferencia. Y para hallar el valor relativo, para hallar, Habían acuérdense dos que es el formas. porcentual, cualquiera de las dos, Podíamos dividirlo. ¿ok? ¿Qué El dividimos? resultado de valor absoluto entre el último año. Entre el último año. Aquí me indica que entre el periodo 1 y el periodo 2 ha habido un crecimiento del 9%. Pero tengo una variación. ¿Seguro que entre el último año? Profe. Ahí sí era, chicos. Ya. Entre el periodo más antiguo. La variación absoluta entre el periodo más antiguo me da la tasa, ¿no? Y miren, coincide. ¿Listo? Ya se han olvidado. Ojo, que mi curso se llama análisis financiero, no es buscando a Dory, no pueden estarse olvidando las cosas, chicos. Ahora sí, aquí tenemos un crecimiento del 10%, 2025. Entonces, si yo les digo, a ver, chicos, vamos a tratar de determinar, vamos a hacer, digamos, una simulación de las ventas. No estamos hablando de un presupuesto de ventas, porque como hablamos de una diversidad de productos, imagínense ustedes el determinar el precio de venta por producto. Entonces, lo que van a hacer ustedes es aquí, proyección de ventas. Vamos a hacer esto, ¿ya? Proyección de ventas. Y vamos a poner en la proyección de ventas 2027, 2028, 2029 y 2030. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Y si yo digo, vamos a poner esto, 2026, solamente para tener una idea. Me dicen que el crecimiento es del 10%, ¿ya? Me dicen que el crecimiento es del 10%. Entonces, 2025 más 2025 por el 10%, me dice, si yo mantengo ese crecimiento del 10% de un periodo a otro, esto quiere decir que para el periodo 2026, mis ventas hubieran sido de 5.126.051 soles con 70 céntimos. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice?
le estoy aumentando a las ventas del 2025 el 10% para saber cuánto serían las ventas del 2026. Y lo mismo voy a hacer en el periodo 2026. Voy a sumarle a esto lo que obtenga del 2026, el 10%, perdón, el 10% del 2026. Entonces, en el 2025 yo tengo que vendí 5.126.051 soles con 70 céntimos. En el 2027 venderé 5.638.656 soles con 87 céntimos y así sucesivamente. ¿Se entiende el ejercicio, chicos? Mientras sé que tenemos que tener un porcentaje ya establecido para ir subiendo, si es que se va proyectando año por año. Por ejemplo, en este caso acá nos proyectamos al valor relativo un 10%, ¿no es cierto? Y este 10% se aplica a cada una de las Aquí. cantidades, ¿sí? Aquí estamos hablando únicamente de las ventas. De Lo las que ventas, estamos claro. haciendo es una proyección de nuestras ventas. De las ventas, claro. Exacto. Entonces, esto es lo que necesito que ustedes realicen de sus estados financieros, la proyección de las ventas. Si tenían el periodo 2024, 2023, con un ejemplo, entonces van a tener que ir saltando hasta realizar el cálculo del 2000. Vamos a trabajar 5 periodos, ¿ya? Para que sea más sencillo. 5 periodos. 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. ¿Ya? La proyección de las ventas van a ser de 5 periodos, porque la mayoría de ustedes trabajó 2025, salvo uno o dos grupos que trabajaron 2024. ¿Sí? Entonces, lo que van a realizar el día de hoy, sí, nos quedan casi 30 minutos, creo que sí pueden ponerse de acuerdo con estas cantidades para tener su proyección de ventas. Los pueden enviar a sus salas de reuniones para que hagan esta proyección, chicos. ¿Qué dicen? ¿Está quedando claro lo que necesito obtener? Lizeth, ¿te escucho? Lizeth, no te pude escuchar lo que me consultaste. No, que pasa se cruzó con otra compañera, creo, y por eso ya no dije nada. No, no, no te preocupes, dime, te escucho. No, sino que quizás no todos los chicos están conectados en mi grupo, entonces quizás ir avanzándolo. Vamos a darnos cuenta si están o no están conectados, ¿ya? Vamos, entonces, ¿les parece si ahora continúo trabajando con la parte teórica y esto lo dejamos para que el día sábado puedan presentar este avance? Sí, mira, hay que trabajar la parte de vuelta ya todo bien entendido todo y entonces ya nos vamos a la práctica ya. Perfecto, pero ojo, que yo les voy a explicar otros presupuestos porque el de ventas ya no lo, ya así es como lo necesito que lo trabajen, no como se trabaja un presupuesto porque como les expliqué, ustedes han escogido empresas que tienen diversidad de productos, entonces no podríamos hacer un presupuesto de materiales porque tendríamos que escoger solamente una línea de producción y ustedes tienen el estado financiero del consolidado de la empresa, ¿sí? Por eso es que lo estamos haciendo usando este otro mecanismo de proyección. Pero entonces el sábado habría que mostrarle ya, o sea, tener listo ya el presupuesto Solo de la ventas. proyección de las ventas, solo las proyecciones de ventas. Que miren, chicos, en realidad es rapidito. Voy a fijar, ¿ya? Vamos a ver acá. Ya, no necesito ni fijar. Vamos a jalar. Ya está su proyección. ¿No? 2026 es 5.126.051,70 céntimos. 2027, 5.638.656 soles con 87 céntimos. 2028, 6.202.522 soles con 56 céntimos. Con 2029, el 10%. en el caso de ellos, porque tienen ese valor relativo. El valor relativo que cada grupo tiene es con el que van a trabajar. Ya, entonces lo sacamos con el valor relativo. Y me van a decir seguramente, profesora, ¿y qué pasa con aquellas empresas que no crecieron, sino que decayeron? Y después el valor relativo de cada. Aquilitos, tu audio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos? Pues traten de colocar una, digamos, para aquellas empresas, quiero que tomen en cuenta esto, ¿ya? Solamente para aquellas empresas, que en vez de haber aumentado sus ventas, estas han disminuido, trabajen con el índice de crecimiento del país, que está en 3.4, 4.3 aproximadamente, ¿ya? Entonces, traten de trabajar con ese porcentaje, porque algunos sectores todavía no se terminan de recuperar de la época de pandemia, que miren fue en el 2020, estamos en 2026 y todavía no alcanzamos las cifras de crecimiento del 2019. Entonces, a nosotros sí nos golpeó fuerte el hecho de la pandemia. ¿Ya? Entonces, solo para los casos, repito, solo para los casos de aquellos grupos donde en vez de generar un crecimiento en sus ventas, hubo una reducción de ventas, trabajen con un porcentaje, van a escoger ustedes el porcentaje de crecimiento entre 3.4 y 4.5, ¿ya? Que es la estimación que se espera para el 2026 de crecimiento de la economía en nuestro país. Entonces, van a trabajar en ese rango siempre y cuando la empresa, en vez de tener crecimiento en ventas, haya tenido una disminución. ¿Sí? ¿Se comprendió esta consigna, chicos? Miren, o sea que vamos a trabajar de acuerdo ya al índice de crecimiento del país, ¿no? Pues, que se puede trabajar lo que corresponde de repente con el 3.4% o 4.5%. ¿Así va a trabajar, Miss? Aquiles, en el caso de la empresa con la que ustedes trabajaron, Sí, del claro. nosotros empezamos. 2025 al 2026, perdón, del 2024 al 2025, ¿hubo crecimiento o hubo disminución? Sí, 9%, Miss. Entonces tú no vas a tener que trabajar con el índice de crecimiento del país. Ah, ya. ¿Ya? Eso es lo que estoy explicando. Ya, Aquellos listo, grupos listo. que sus ventas, en vez de crecer, se redujeron, trabajan con el índice de crecimiento país. Si no se redujeron, trabajan con su valor relativo del análisis horizontal. Viviana, por favor, sé que hay alumnos que no se encuentran en sala, sé que te torturo todo el tiempo, apóyame haciéndoles también saber por el otro canal que ustedes tienen de comunicación de esta consigna, ¿no? Que se va a trabajar la proyección de las ventas, si la empresa tuvo crecimiento, con el porcentaje del valor relativo de crecimiento del estado de resultado por función, o si en vez de crecer, disminuyeron sus ventas, con el índice que vaya en el rango del 3.4 al 4.5%, que ellos escojan cualquiera de esas, un porcentaje que esté en ese rango, ¿ya? Viviana. Ella se me ha fugado de clase. A ver, voy a llamar lista, chicos. O tienen otra evaluación, chicos, y me están traicionando. No creo que estén en No, evaluación, te vas a ¿verdad? traicionar, Miss. Que no me hacen caso, Para porque nada, yo me siento estamos- traicionada. yo estaba atendiendo mi toditito, estoy tomando nota, ¿qué cosa vamos a hacer? Ok, listo, entonces no hay traición. Ok, No, Misita, listo. para nada, para nada, Miss. Ya, chicos, voy a llamar a asistencia para ver cuántos tengo realmente vivos en clase, ¿ah? Vamos a ver.
Noemí. Aquí, profesora, presente. Ok, Noemí. Stephanie Álvarez. Presente, profesora, buenas noches. Stephanie Álvarez. Listo. Presente, Jack profesora. Araujo. Presente. Jack. Listo, Jack. Presente, Araujo. Odio. Ya, un gran famosote, chicos. Hoy día estoy con 4 secuencias de alumnos. Entonces, por favor, si pueden levantar la mano, porque no todos aparecen en la primera pantalla. Ya, Jack Araujo. Arlene Arias. Listo, Jack, anotado. Arlene Arias. Arlene Arias. Arlene Arias no se encuentra en sala. Sharon Chévez. Sharon Chévez. Sharon Chévez no se encuentra en sala. José Chuquiyure. José Chuquiyure. José Chuquiyure no se encuentra en sala. Julio Claros. Julio Claros. Listo, Julio, anotado. Carlos Donaire. Carlos Donaire. Listo, Carlos, anotado. Jack, perdón, sí, está bien. Giancarlo Doria. Giancarlo Doria. Buenas noches, presente. Ya, listo. Por favor, chicos, levanten la mano. No me aparecen en la primera pantalla. Ian Flores. Ian Flores. Presente, profesora. Ian Flores, presente. Porque no me hacen caso, chicos. Levanten la mano que no me aparecen en la primera pantalla. Benjamín Levanten el brazo, Gamarra. compañeros. Levanten el Ya, brazo. ahora sí, chicos, ahora sí, Ian, ya apareciste en la primera pantalla. Benjamín Gamarra. Listo, Benjamín, gracias. Presente, Miss. Andy García. Listo, Andy, gracias. Elizabeth Inostroza. Elizabeth Inostroza. Listo, Elizabeth, anotada. Viviana Guamaní. Viviana Presente, Guamaní. Presente. Levanten la mano, chicos, por favor, no me aparecen en la primera pantalla. Listo, listo, Viviana. Ya. Viviana, te estaba hablando hace unos instantes sobre que puedas informar a tus compañeros de lo que tienen que hacer en proyección de ventas, ¿ya? Del 2026 al 2030, los ingresos tomando en consideración el valor relativo de su análisis horizontal del estado de resultados, y si no hubiera habido crecimiento, que tomen el rango de tasa de interés del 3.5, ¿no? El porcentaje de 3.4, perdón, al 4.5, que escojan cualquiera en ese rango de tasa, ¿ya? Ya está bien, mis. Sí, José, Sí, ustedes les escriben a los chicos por WhatsApp, así que por favor, por ese medio también para reforzar. Antonio Hurtado, listo, Antonio, anotado. Cristian Luna, listo, Cristian, anotado. Félix Matos, Félix Matos, Félix Matos no se encuentra en sala. Shirley Mendoza, Shirley Mendoza, Shirley Mendoza no se encuentra en sala. Camila Muñoz, Camila Muñoz, Camila Muñoz no se encuentra en sala. Sabet Nochi, Camila, ya, ahora sí. Sabet Nochi no se encuentra en sala. Lady Palomino, listo, Lady. Rubí Paredes, Rubí Presente, Paredes. profesora, presente. Por favor, chicos, levanten la mano. Les estoy pidiendo encarecidamente eso porque no me aparecen en la primera pantalla. Listo, Rubí. Aquiles Pérez. Listo, Aquiles, gracias. Liz Ponce. Listo, Liz, anotada también. Noé Quispe. Listo, Noé, también anotado. Liz Rodríguez. Presente. Listo, Liz, anotada. Marilady Rojas. Listo, Marilady, anotada. Julie Romero. Perdón, Marilady Rojas. Noé Quispe. Valesca Ramírez. Valesca Ramírez no se encuentra en sala. Liz Rodríguez, perdóname por favor, gracias Liz, ahora sí. Yuli Romero también estaba. Marilady Rojas también anotada, gracias. Mónica Salomé, listo Mónica. Lisette Sánchez, listo Lisette, anotada. Claudia Segura, listo Claudia, anotada. Janet Taipe no se encuentra en sala. Geraldo Velázquez, Marilady Rojas, ya te anoté. Geraldo Velázquez no se encuentra en sala. Y, perdón, Ainara Belis, Presente, Miss. Ainara, ahora sí, ya me apareces en la primera pantalla. Yorgelis Zúñiga, listo, Yorgelis, anotada. A ver, chicos, entonces, no tengo en sala en este momento a Arlene Arias, Sharon Chévez, José Chuquiyure, Félix Matos, Shirley Mendoza, Sabet Nochi, Valesca Ramírez, Janet Taipe y Geraldo Velázquez, perdón. Son los alumnos que he llamado y no han levantado la mano ni dicho presente. Listo, seguimos chicos con nuestra clase. Entonces, estuvimos viendo lo que era la proyección de las ventas, y así como se realiza la proyección en ventas, también realizamos lo que es la proyección en las compras. Y el presupuesto de compras, en realidad, lo que va a contener es la información de los materiales que la empresa va a requerir para su proceso productivo, y poder determinar cuánto de estos materiales tienen en stock, cuánto de estos materiales deben mantener la empresa en almacenes y cuál es el que van a requerir comprar. No es lo mismo la cantidad de materiales que se requiere en un almacén, o mejor dicho, que se requiere para producción, que lo que se debe de mantener en el almacén, porque mucho de esto va a depender la política de la empresa. Existen empresas que dicen, ok, de la producción del próximo mes, ustedes deben de mantener en el almacén un 10, un 15, un 20% de los materiales. Entonces,
entonces la empresa va a tener siempre que comprar un poco más de lo que va a ir a producción. ¿Por qué? Porque van a mantener un margen de materiales disponibles para la producción del siguiente periodo. El presupuesto de compras lo que va a permitir es determinar cuánto del dinero se va a requerir para poder comprar la cantidad de materiales necesarios para el proceso productivo. De esta manera, como les había manifestado, va a depender de cada empresa si mantiene un inventario para un siguiente proceso productivo o no, ¿no? Entonces aquí el inventario juega un papel importantísimo en la empresa porque el hecho de mantener un margen, un inventario en el almacén va a garantizar que la producción no se detenga. Y aquí tenemos un pequeño caso. Nos dice, un pequeño negocio que se llama Tu Moda, digamos, se está manejando cierta información para la elaboración del presupuesto de compras de materiales, ¿no? Nos dicen que las cifras que ellos tienen para producir se dividen en 4 trimestres. En el primer trimestre ellos van a producir 1.334 camisas, en el segundo trimestre 912 camisas, tercer trimestre 1.148 camisas y en el cuarto trimestre 1.778 camisas. Para elaborar esta producción, ¿no? Ellos requieren de 4 metros de material para la fabricación de las camisas, adicional a que la fábrica tiene un stock de 800 metros de camisas al 1 de enero y al cierre del periodo la empresa tenía un saldo de materiales de 961 metros de tela. La empresa mantiene un inventario final de materiales que la proporción debe de ser de un 15% del material que van a necesitar para el siguiente trimestre. De esta manera, entonces, la necesidad que tiene la empresa para comprar materiales ya no va a ser solo la que se requiere para producción, sino también la que debe mantenerse en el inventario del almacén. Entonces, la empresa tiene un precio del costo de los materiales, ¿no? Donde dice que se estima que el costo unitario por metro debe ser, no por kilo, ya, sino por metro, para comprar es de 3 soles con 10 céntimos para el primer trimestre, para el segundo trimestre de 3 soles con 20 céntimos el metro de tela, 3 soles con 50 céntimos para el tercer trimestre y el cuarto trimestre 4 soles. Vamos a ver cómo esto se plasma en el cálculo, ¿ya? También nos dan otro tipo de valores. Nos dicen que el primer paso para preparar el presupuesto de la compra de materiales es poder usar la información para calcular el inventario de materiales por cada uno de los trimestres. El segundo paso es preparar el presupuesto de los materiales, ¿no? Y ahí tenemos un inventario final de materiales para el primer trimestre del 15%, para el segundo trimestre igual, ¿no? Entonces se va calculando cuál es la proporción de unidades que se van a requerir y sobre esta los materiales a utilizarse, ¿no? Entonces miren, ¿de dónde sale esta información? Para el primer trimestre, quiero que observen aquí, en el primer trimestre nos dijeron que tenían 1.334 unidades a producirse. Para el saldo final del segundo trimestre, del primer trimestre, que se va a trasladar al segundo trimestre, tenemos que sacarle el 15% de los materiales que se van a producir para 912 camisas. El inventario final del segundo trimestre va a tomar como base la producción de las camisas del tercer trimestre y el inventario final del tercer trimestre va a tomar como base las unidades a producirse en el cuarto trimestre, ¿ya? Por eso es que están viendo este cuadrito que toma 912 unidades por 4 metros y a esa cantidad le sacan el 15%, de 1.148 unidades por 4 metros de material, le sacan a este resultado le sacan el 15% y obtienen 689 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Sí, ya pasé hace rato asistencia, vale, está dando un segundo que voy a rectificar tu asistencia. Listo. Ahora sí, vamos a entender este cuadrito, chicos, y después de este cuadrito los voy a dejar libres, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tenemos la cantidad de unidades que se esperan producir, 1.334 unidades primer trimestre, 912 unidades segundo trimestre, tercer trimestre 1.148 unidades y cuarto trimestre 1.778 unidades. En total, si yo sumo los 4 trimestres en el año, yo debo de producir 5.172 camisas. Recordemos que para elaborar cada camisa se requiere de 4 metros de tela, entonces multiplicamos la cantidad de unidades a producir por la cantidad de material que requiero por un producto. Multiplico 1.334 por 4 metros y yo voy a necesitar 5.336 metros de tela para elaborar las 1.334 camisas del primer trimestre. Para el segundo trimestre multiplicaré 912 por 4 metros y tendré 3.648 metros de tela. Para el tercer trimestre yo tengo 1.148 camisas por 4 metros, 4.592 metros de tela. Y en el cuarto trimestre 1.778 camisas por 4 metros, 7.112 metros de tela. En total voy a necesitar para producción 20.688 metros de tela. Pero después trabajamos con el inventario final. ¿Se acuerdan que el inventario final era el requerimiento de los materiales del siguiente periodo? A ver, chicos, un cálculo rápido para ver si es que es correcto lo que nos está dando el ejercicio. Nos dicen que son 1.334 por 4, que es 5.336. A eso le saco el 15%. Y me da 800 metros. Está 800.4, vamos a redondearlo a 800 metros. Profesora, ¿por qué he hecho ese cálculo? Porque recordemos que el inventario final del periodo del cuarto trimestre del 2019, ojo con esto, el periodo anterior al primer trimestre del 2020, ¿cuál será? El cuarto trimestre del 2019. El cuarto trimestre del 2019 yo tenía un inventario final de 800 unidades. Perdón, sí, está bien, de 800 unidades. Ese fue mi inventario final. Este automáticamente se convierte en el inventario inicial del siguiente periodo. ¿Se entendió? Repito esta parte, chicos. Mi requerimiento de producción en el primer trimestre del 2020 era de 5.336 metros de tela. A este importe saquen el 15%. ¿Cuánto les da? ¿Cuál importe, mi disculpa? 5.336 metros de tela por el 15%.
800.4. Ya, no vamos a comprar fracciones de tela, entonces solamente 800 metros. Este es el inventario inicial, que es la información que me proporcionó, ¿no?, del cuarto trimestre del 2019, ¿no? Y este cuarto trimestre del 2019 se traslada la información al 2020 como inventario inicial. ¿Cómo obtengo los 547? Multipliquen 3.648 por el 15%. 3.648 por el 15%. 547.2. Como no estamos trabajando con fracción, 547, ¿no? Que es este inventario final del segundo trimestre. Y así continuamos con los demás trimestres. ¿Ya, chicos? Nos quedamos aquí en lo que es el cálculo del presupuesto de compras. Les voy a pedir, por favor, que para el presupuesto de compras trabajemos. Para el presupuesto de compras, por favor, tratemos de trabajar toda esta sección. Uy, me encantó. No me va a permitir sombrearlo. Ya. Les voy a pedir que trabajen solamente el dato de 1.334 por 4 hasta materiales requeridos para la producción. ¿Ya? Trabajen hasta aquí, toda esta parte hasta aquí. Van a armar su cuadrito y van a hacer eso para que podamos hacer el cálculo. ¿Ya? Los datos los tienen en la diapositiva, para que podamos avanzar la próxima clase solamente este cálculo y ustedes lo puedan comprender. Bien, chicos, hemos llegado al final de la clase, nos estamos viendo el día sábado, por favor, con una buena taza de café para que todo ingrese con facilidad a nuestras mentes. Nos vemos, cuídense hasta el sábado. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Igualmente, chicos, cuídense mucho. Lindo, esto es tú mismo. Me alegra, me alegra.